Año 2026. Nadie recuerda exactamente cuándo empezó el rumor. No apareció en los noticieros, tampoco en las redes sociales que todos usamos. Surgió en foros muy cerrados, en hilos que se autodestruían a las pocas horas, en audios reenviados a las 3 de la madrugada. El mensaje era siempre el mismo, críptico y urgente en sí. Te llega un pago que no recuerdas haber pedido. No lo rechaces. Para entenderlo tenemos que viajar 30 años atrás, a 1996. En ese tiempo, varias personas, desesperadas por una salida, firmaron un trato que nunca entendieron del todo. No hubo contratos digitales, ni huellas electrónicas, nada que dejara un rastro en el nuevo mundo que nacía. Solo fue una promesa, hecha en voz baja, frente a un hombre imponente, vestido completamente de negro, montado en un caballo tan oscuro que parecía no respirar. El charro negro, en aquellos pactos, ofrecían soluciones instantáneas, dinero para salir de deudas, suerte para ganar lo imposible, poder para cambiar sus vidas de la noche a la mañana. Y como siempre ocurre con estas cosas, pedía algo a cambio, a un precio que se pagaría mucho, mucho después. Durante décadas, el charro pareció desvanecerse. La gente se olvidó de él. Muchos creyeron que esa vieja leyenda había muerto con el mundo analógico, que no tenía lugar en una era de fibra óptica y algoritmos. Se equivocaban. Las deudas antiguas no prescriben, no caducan, solo esperan pacientemente el momento adecuado para ser cobradas. Y ahora, 30 años después, el momento ha llegado. El charro negro ha vuelto, pero ya no busca almas en caminos solitarios. Ahora envía notificaciones de pago. Y ese pago pendiente es tuyo. ¿Qué harías si un día, revisando tu cuenta, encuentras un ingreso millonario de un remitente desconocido? ¿Lo rechazarías o aceptarías la primera cuota de una deuda que ni siquiera sabías que tenías? La leyenda se ha actualizado y el cobro es digital. Ten cuidado con lo que deseas y más aún, con lo que aceptas. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima historia. Un programador brillante, de esos que ven el mundo en líneas de código, finalmente lo había logrado. Después de semanas sin dormir, siguiendo un rastro digital de desgracias y fortunas inexplicables, había rastreado el origen de los contratos malditos. No eran leyendas urbanas, no eran simples estafas, era algo mucho más antiguo, adaptado a nuestra era. En las profundidades de un código complejo y retorcido, encontró una fecha incrustada, oculta como un comentario invisible, para ojos no entrenados, a 1996, el año en que el Internet comenzaba a ser parte de nuestras vidas. Y junto a la fecha, una firma digital imposible de borrar, una pieza de software malicioso con nombre propio en charro negro X. El programador sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de su oficina. Comprendió al instante la magnitud de lo que había descubierto. No era un virus, era una entidad. Un pacto antiguo reescrito en lenguaje binario. Se apresuró a documentar todo, a preparar una advertencia para el mundo. Tenía que avisar a las autoridades, a la comunidad de ciberseguridad, a quien fuera que pudiera escuchar. Pero ya era demasiado tarde. Justo cuando iba a enviar el primer correo de alerta, una notificación apareció en su pantalla. Un último pago entrante. No era dinero, no eran criptomonedas. Era un simple mensaje de texto, parpadeando en el centro de su monitor, con una tipografía elegante y antigua. Decía: gracias por actualizar el sistema. El pánico se apoderó de él. Intentó apagar el ordenador, pero no respondía. Las luces de las cámaras de seguridad de su casa parpadearon una vez y se apagaron todas al unísono. Su hogar quedó en una oscuridad casi total, solo iluminado por el ominoso mensaje en la pantalla. Pero el micrófono, la pequeña luz del micrófono de su portátil, seguía encendida. Estaba escuchando. Y entonces, desde los altavoces, que momentos antes reproducían su música de concentración, comenzó a sonar algo más, un sonido rítmico,
orgánico, el inconfundible galope de cascos sobre adoquines. Un sonido que no pertenecía a su calle suburbana, un eco de otro tiempo, y se escuchaba cada vez más y más cerca. Hoy, la leyenda ha sido actualizada, así que si tu teléfono vibra sin razón aparente en tu bolsillo, si una aplicación que ni recuerdas haber instalado te pide permisos para acceder a tu cámara o a tu ubicación, si de repente recibes un paquete en tu puerta, un producto que nunca pediste, ten cuidado, no lo rechaces, no lo ignores, porque en 2026 el contrato se renueva para todos. Y el charro negro ya no viene a negociar en cruces de caminos a medianoche, viene a cobrar directamente a tu puerta. Y gracias a la actualización del sistema, ahora sabe exactamente dónde vives. Una elección imposible. La verdad salió a la luz, extendiéndose como una plaga. Fue el abuelo quien hizo el pacto. La sangre selló el trato, y la deuda, como una herencia maldita, pasó de generación en generación. Pero ahora, el charro ya no buscaba monedas ni tierras. Su precio había cambiado. Buscaba control, presencia, un lugar en este nuevo mundo. La familia se enfrentó a una decisión que desgarraba el alma: pagar una deuda que nunca firmaron, un castigo que no merecían, o intentar lo impensable, lo que nadie se había atrevido a hacer: pelear contra una maldición ancestral usando las herramientas de hoy. Así comenzó la guerra, tecnología contra terror. Contrataron a los mejores hackers de élite, los que viven en las sombras de la red. Rastrearon transacciones imposibles, movimientos de capital que no dejaban rastro digital. Especialistas en blockchain encontraron contratos fantasma, acuerdos sellados, fuera del tiempo, encriptados con una lógica que desafiaba la computación cuántica. Implementaron inteligencias artificiales avanzadas, las más potentes del planeta, para analizar los datos. Y las máquinas encontraron patrones, sí, pero no podían explicarlos. Había una firma constante en cada anomalía, en cada fragmento de código corrupto. Una firma digital que aparecía y desaparecía como un fantasma en el sistema ANCN- bajo 1996. Mientras la familia luchaba en secreto, el mundo empezó a darse cuenta. Pequeñas grietas en la realidad comenzaron a aparecer en las redes. Videos en TikTok, al principio descartados como un simple montaje, mostraban sombras oscuras montadas en caballos de humo, reflejadas fugazmente en las cámaras de seguridad de ciudades de todo el mundo. Los foros de Reddit explotaron con teorías de conspiración. Hilos interminables intentaban descifrar el misterio. Y como siempre, llegaron los memes, las burlas, la ironía que usamos como escudo contra lo que no entendemos. Pero la risa se congeló en la garganta de todos cuando comenzaron las desapariciones. Primero fueron figuras marginales, gente de la que nadie se daría cuenta. Luego, influencers, periodistas, escépticos, que se habían burlado públicamente del fenómeno. El miedo reemplazó a la incredulidad, porque ningún firewall podía detener al charro. Ningún antivirus detectaba su presencia. Ningún algoritmo podía predecir su próximo movimiento. Él no hackeaba sistemas, hackeaba la realidad misma. Desesperados, al ver que la ciencia y la lógica se estrellaban contra un muro de oscuridad, la familia buscó respuestas donde nadie se atrevía a mirar. Recurrieron a los chamanes olvidados en pueblos remotos, a los espiritistas desacreditados por la sociedad moderna, a los historiadores del ocultismo que pasaban sus vidas enterrados en archivos polvorientos, en libros encuadernados con piel. Y todos, desde sus distintas disciplinas, desde sus rincones olvidados del conocimiento, coincidieron en una verdad aterradora. Una verdad que lava la sangre. Esto nunca fue sobre dinero. El verdadero pago, la deuda real, no se medía en oro ni en propiedades. Se medía en tiempo, en libre albedrío, en el derecho a existir en este mundo. El charro no quería ser rico. Quería ser real. Quería una presencia tangible, una influencia innegable en nuestra era digital. Y una cosa quedó clara: una lección aprendida a través de siglos de dolor y sufrimiento. El charro siempre cobra su deuda.
La pregunta ya no era si iban a pagar. La pregunta era cómo y qué quedaría de ellos. Y de nuestro mundo después de hacerlo. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima. Intentaron desconectar el mundo digital, pensando que así podrían escapar de una deuda antigua. Creían que si cerraban sus cuentas bancarias, si cortaban la conexión a Internet de su casa inteligente, si se escondían detrás de firewalls y encriptaciones, estarían a salvo, aunque ingenuos, porque el charro negro no necesita una conexión Wi-Fi para cobrar lo que se le debe. Él es la conexión misma, una red ancestral de deudas y consecuencias que trasciende el tiempo y la tecnología. La familia se encerró en su fortaleza moderna, rodeada de pantallas en negro y silencio digital. Pero el silencio no duró. La primera señal fue sutil, un parpadeo en las luces, un susurro que parecía venir de ninguna parte. Luego, el asedio comenzó en serio. Los televisores se encendieron solos, mostrando imágenes estáticas de un jinete oscuro contra un cielo rojo sangre. Los teléfonos, desconectados y sin batería, vibraban al unísono sobre las mesas. El miedo se instaló como un virus, infectando cada rincón de su hogar, supuestamente seguro. Trataron de bloquearlo, de combatirlo, con la lógica del siglo XXI. Contrataron expertos en ciberseguridad, que revisaron cada línea de código, cada dispositivo, buscando una intrusión, un hacker. Pero no encontraron nada, porque no se trataba de un ataque digital. Era una manifestación sobrenatural. El charro negro no hackea sistemas, hackea almas. Los expertos se fueron, confundidos y asustados, murmurando sobre anomalías que no podían explicar. La familia se quedó sola, atrapada en su propia casa, que ahora se sentía más como una tumba tecnológica. La noche final llegó sin previo aviso. No hubo una tormenta, ni un apagón en el vecindario. Simplemente, la oscuridad los engulló. Una por una, las luces de la casa se apagaron solas, sumiéndolos en una negrura absoluta. Y entonces, desde cada dispositivo con un altavoz, desde el asistente de voz en la cocina, hasta los audífonos olvidados en un cajón, una voz comenzó a hablar. No era una voz digital ni sintetizada, era una voz real, profunda, resonante, una voz que parecía cargar con el peso de los siglos. Primero, pronunció el nombre completo del padre, luego el de la madre, después el de los hijos. Uno por uno, cada nombre flotaba en la oscuridad, una sentencia pronunciada en el tribunal de lo arcano. El silencio que seguía a cada nombre era peor que cualquier grito. Y finalmente, cuando el último nombre fue dicho, la voz susurró una frase en un inglés perfecto y helado, una frase que resonó desde cada rincón de la casa. Payment acknowledged. Pago recibido. A la mañana siguiente, el sol entró por las ventanas como si nada hubiera pasado. La casa seguía ahí, intacta, los autos en la cochera, el césped perfectamente cortado. Pero algo había cambiado. Las cuentas bancarias de la familia, que habían intentado vaciar y cerrar, ahora estaban en cero absoluto. No como si hubieran sido robadas, sino como si nunca hubieran existido. La deuda financiera estaba saldada, pero el verdadero precio fue mucho más alto. La familia estaba incompleta. No había señales de lucha, ni rastros de violencia. Simplemente había espacios vacíos, un lugar menos en la mesa del desayuno. Una cama que permaneció hecha. Lo más aterrador no era la ausencia, sino cómo el mundo se reconfiguraba a su alrededor. En las fotografías familiares colgadas en la pared, ahora había huecos, siluetas borrosas, donde antes había una persona sonriendo. Eran recuerdos que solo ellos, los sobrevivientes, podían retener, mientras que para el resto del mundo, esas personas nunca habían existido. No hubo cadáveres, solo espacios vacíos y el eco de una deuda pagada con almas. Y la historia no termina ahí. Hoy, en pleno 2026, la leyenda del charro negro
sigue más activa que nunca. Se adapta, evoluciona. Ya no cabalga solo por caminos polvorientos. Ahora se mueve a través de la fibra óptica, a través de las transacciones digitales, a través de los contratos inteligentes en la blockchain. No todos los pagos que exige son financieros. Algunas deudas son de honor, de promesas rotas, de secretos guardados, deudas que no aparecen en ningún registro contable, pero que él nunca olvida. Y así, una pregunta incómoda flota en el aire de nuestro mundo hiperconectado. Una pregunta que nos negamos a enfrentar. ¿Qué significa realmente pagar cuando una maldición antigua, armada con las herramientas del futuro, decide que es hora de cobrar? Porque algunas deudas no se cancelan con dinero. Se heredan a través de generaciones. Se transmiten como un código genético maldito. Y tarde o temprano, cuando menos te lo esperas, su eco resuena en la oscuridad, recordándote que siempre, siempre llega la hora de pagar. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de narraciones que exploran los rincones oscuros de la leyenda y la modernidad, no olvides suscribirte y activar la campana. Nos vemos en el próximo video.